El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hoy vamos a hablar de San Efrén, diácono de Siria. El nombre de Efrén significa fructífero, es decir, el que da fruto. Y de hecho este santo sí que lo supo dar. Vamos a conocer un poco de su vida. Un hombre lleno de Dios, un hombre que supo contagiar esa vivencia del Espíritu a los demás. Nace en el año 306 en Siria. A Efrén lo reconocemos hoy como diácono y también como doctor de la Iglesia Universal. Y es interesante mirar cómo uno de los padres sirios, en nuestro caso Efrén, es reconocido por la Iglesia Universal como doctor de la Iglesia a partir de 1921. Efrén, que nace en el 306, nace en una familia de la que no se conocen muchos datos, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si era una familia cristiana, y esto se deduce del hecho de que Efrén solo recibió el bautismo a los 18 años de edad. Él mismo dice que antes de esta época no sintió la necesidad de acercarse a Dios, que fue bien alejado de toda la realidad eclesiástica y de todo aquello que se refiriera a Dios. Solo cuando fue entrando en la madurez, comenzó a vivir las distintas luchas de la vida, aprendió y entendió la necesidad que se tenía de Dios, se acercó a Él y transformó su vida al punto de que hoy se pueda venerar como uno de los bienaventurados, un santo. Con Efrén hay algo interesante, y es que a Efrén popularmente se le conoce también como el arpa de Dios, ya que su mayor apostolado y contribución a la Iglesia son sus escritos. Por algo, decía hace un momento, es reconocido como doctor de la Iglesia. Pero estos escritos de Efrén tienen una característica especial, y es que son unas composiciones poéticas. Estas composiciones resultaron de una motivación que tuvo nuestro santo. Él escuchaba que muchos gnósticos, muchos que estaban en contra de la Iglesia, utilizaban la música, utilizaban la rima para tratar de exponer sus verdades y para tratar de atacar a la Iglesia. Efrén decide entonces componer himnos, componer poesía para expresar las verdades del cristianismo y que de esa manera se viera un poco más atractivo. De Efrén también hay que decir que fue un gran asceta, es decir, Efrén se dedicó a vivir retirado del resto de la gente, no totalmente, pero sí de una manera parcial. Su ascetismo entonces se ve de una manera grande y fuerte cuando se reconoce ese trabajo, ese empeño y esa dedicación que tuvo a vivir en soledad, y fue allí donde compuso la gran mayoría de sus himnos. Pero también, ya lo decía, Efrén entraba en contacto continuo con la gente, era muy bien visto por la sociedad, aunque su aspecto exterior se viera deteriorado por los rigurosos ayunos, porque su comida era extremadamente mínima, sus cuidados físicos eran escasísimos, su manera de vestir era igual a la de las personas de la calle, vivía con andrajos. Dicen sus biógrafos que incluso
sus vestidos comenzaron a tomar el color de la tierra, pero todos sabían que era un hombre de Dios, que era un hombre santo. Fue un hombre sin muchos estudios académicos, su formación académica fue muy mínima, pero fue un hombre con un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Y este profundo conocimiento de la palabra de Dios fue la que llevó a Efrén a convertirse en un hombre de palabra y de palabra creíble, porque a través de su poesía, a través de sus escritos, a través de sus predicaciones, a través de sus consejos y a través de su apostolado, que más que palabras iba acompañado con ese testimonio de vida coherente, logró que muchas personas se convirtieran, logró hacer que muchas personas se acercaran a Dios, logró que muchas personas encontraran el camino necesario para acercarse al cielo. Efrén entonces, este hombre de Dios, este hombre poeta, esta arpa de Dios, como es llamado por algunos escritores, luchó por vivir su vida en santidad, pero su vida a favor de los hombres, a pesar de estar retirado de la sociedad, a pesar de buscar las alturas, la soledad, para compartir de una manera directa con Dios en la intimidad y para recibir esa inspiración para sus escritos. Hay un episodio que marca la vida de manera especial como su desenlace final de Efrén, y es que en la ciudad donde vivía nuestro santo hay una gran hambruna. Los grandes ricos, los terratenientes, los grandes comerciantes sienten el deseo en el fondo de colaborar, de contribuir con esta gran hambruna. Aún quedan algunas reservas, pero se temen de abrir sus graneros, de abrir sus bodegas, porque temen controlar a esta población hambrienta. Se temen de encargar a alguna persona de la distribución, porque tienen miedo a que no haya una gran justicia en dicha repartición. Efrén, viendo la situación difícil de la gente, reconociendo también la buena voluntad que en el fondo tienen las personas que poseen alguna reserva, se ofrece para dicha distribución. Todos aceptan gustosos el apoyo, la compañía y sobre todo esa generosidad de nuestro santo para enfrentar dicha realidad. Él se encarga entonces de toda la distribución de los alimentos, logran superar esa crisis de hambre que está viviendo la ciudad, y Efrén se dedica a trabajar de lleno, no solo en esa distribución, sino también a auxiliar y ayudar a las personas enfermas. Procura entonces organizar una especie de hospital, buscando las camas, buscando la ayuda necesaria para atender a las personas más enfermas. Después de esto, nos escriben sus biógrafos que regresa a las cuevas donde generalmente pasa a lo largo de los grandes ratos de su vida. Y muy reciente esta actividad de la distribución del alimento para esta población. Efrén entonces llega a su desenlace final, muere en el año 373. De Efrén también hay que decir que tuvo un contacto directo con San Basilio. En una oportunidad, Efrén, nuestro diácono, nuestro santo, había escuchado hablar mucho de San Basilio y decidió entrar en un diálogo sincero con él. De este diálogo se resalta precisamente ese deseo de santidad de ambos, pero ante todo esas ganas de ayudar, de contribuir a la santificación de los demás. Efrén, ya lo he dicho varias veces, es un diácono, no recibió una dignidad sacerdotal más alta porque su humildad no se lo permitía. Efrén decidió
quedarse como diácono, un diaconado que recibió incluso con edad avanzada, porque descubría que su servicio iba mucho más allá de la dignidad sacerdotal y entendía también que el Señor, que su vocación, que su llamado estaba a el entrar directamente en el apoyo, en el acompañamiento de la humanidad, y esto lo descubrió a través de su testimonio de vida. Qué bueno es mirar la vida de estos santos, de personas maravillosas como Efrén, un hombre lleno de Dios, un hombre fructífero, como decía al inicio, su nombre Efrén significa el fructífero, el que da frutos. Y ya con lo poco que hemos mirado y descubierto de San Efrén, nos damos cuenta que esto lo vivió a plenitud. Fue un hombre que se gastó, que se donó totalmente por el bien de las almas. Un hombre que supo entender que la tarea evangelizadora no es de unos cuantos, que esa tarea es de todos, que aún en las distintas condiciones, que aún desde las distintas vocaciones y estilos de vida que podamos tener, desde ahí estamos invitados nosotros a evangelizar. Este hombre vive en las cavernas, vive apartado de la humanidad, pero vive apartado para llenarse de Dios. Y cuando se siente lleno de Dios, cuando siente las necesidades de sus hermanos, este hombre se dispone a ayudarlos, este hombre se dispone a enseñar, este hombre se dispone a evangelizar. No se queda reservando todas las energías que tiene solo para él y Dios. Sabe que Dios le encomienda una misión y esa misión es la que procura cumplir. Esa misión es la que cumple a cabalidad, sin importarle nada de lo material. Por eso miramos que no se preocupaba ni siquiera por su presentación física. Eran andrajos lo que llevaba encima, era una mala alimentación la que se procuraba, simplemente como para sostenerse. Nunca buscó estar bien, porque entendía que aún en ese sacrificio voluntario que hacía, estaba dando gloria al Dios del cielo, a ese Dios que lo había llamado. Ya incluso entrado ya en sus años, 18 años fue su bautismo, y pues después de esto fue que comenzó ese proceso de espiritualización y de interiorización de la palabra de Dios. Un hombre que sin estudios académicos gigantes logró convertirse en un doctor de la Iglesia, porque sus escritos son profundos, no están acompañados de la ciencia humana, no están acompañados de una elocuencia que solo busca pleitesías y que solo busca vanagloria. Los escritos de San Efrén están acompañados de un toque especial del Espíritu de Dios, están acompañados de esa interrelación profunda que tuvo nuestro diácono Efrén con la palabra de Dios. Hay una invitación entonces muy grande para todos nosotros, siempre que miramos la vida de los santos, cuando miramos la vida de un hombre lleno de humildad, lleno de devoción, un hombre lleno de fe. Y la invitación es a buscar nosotros también nuestra propia santificación. Esa es la tarea de todo cristiano, y por eso es interesante mirar la vida de los santos, no solo para aprender historias, no solo para mirar acontecimientos, no solo para mirar algunas historias novedosas que traen algunos de nuestros santos. Es interesante que nosotros nos acerquemos a la vida de los santos para que sintamos la necesidad que tenemos de acercarnos a la santidad, y para que descubramos en esas vidas maravillosas, pero a veces sufridas, a veces tan comunes, a veces tan sencillas, otras muy extraordinarias, pero que descubramos ahí que desde nuestra propia realidad, desde lo que hacemos, el Señor nos sigue llamando a la perfección, nos sigue llamando a ser buenos, nos sigue llamando a ser santos. Santidad es sinónimo de perfección, y todos queremos ser perfectos. Busquemos entonces esa perfección que viene de Dios, busquemos esa santidad a la que el Señor nos convoca, a la que el Señor nos llama, para que unidos a San Efrén, cuya fiesta se celebra el 9 de junio, nosotros nos dispongamos para vivir como iglesia esta vida de hombres y de mujeres que a lo largo de la historia se han consagrado al Señor
en cuerpo y alma, han dado todo, lo han donado todo, y por eso hoy los veneramos como nuestros santos, hoy los veneramos como los bienaventurados de Dios, y por eso, por su vida sencilla, humilde, pero ante todo por su vida llena de Dios, es que hoy ellos merecen estar en el cielo. AUPAN, la televisión de los andinos.